Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las historias que nos cautivan. Hoy traemos un tema que, créanme, va a dar de qué hablar. Nos vamos a adentrar en una situación que ha dejado a muchos, incluyéndonos, con la boca abierta. Así es, vamos a desgranar ese momento en el que Burak Özçivit, uno de nuestros actores turcos favoritos, dejó literalmente sin palabras a Neslihan Atagül. Sí, han leído bien, sin palabras. Y esto, amigos míos, es algo que no pasa todos los días, especialmente entre dos personalidades tan carismáticas y con tanta química en pantalla. Prepárense porque vamos a explorar qué pudo haber ocurrido, las posibles razones detrás de esa reacción y el impacto que ha tenido en el mundo del entretenimiento. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para no perderse ni un solo vídeo y se unan a nuestra creciente comunidad de amantes del cine y las series. ¡Vamos allá! El título Burak Özçivit deja a Neslihan Atagül sin palabras ha resonado con fuerza en las redes sociales y en los foros de fans. ¿Qué sucede cuando dos estrellas de la talla de Burak y Neslihan comparten un momento tan revelador? Ambos son conocidos por su impresionante talento actoral, su belleza y sobre todo por la química explosiva que demostraron en su icónica serie. La imagen que evoca este titular es la de una sorpresa genuina, un instante de incredulidad o quizás admiración pura. Podemos imaginar a Neslihan, siempre tan elegante y expresiva, deteniendo su discurso, con los ojos muy abiertos, intentando procesar lo que Burak acaba de decir o hacer. Pero ¿cuál es el contexto de este titular? Para entenderlo, debemos retroceder un poco. Burak Özçivit y Neslihan Atagül se conocieron y trabajaron juntos en la serie Kara Sevda, o Amor Eterno, un fenómeno mundial que los catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Kemal İnan fue tan convincente, tan llena de pasión y drama, que los fans se enamoraron perdidamente de su relación en pantalla. La química entre ellos era palpable, y esto a menudo genera mucha especulación y deseo por parte del público de que esa conexión trascienda la ficción. Ahora, ¿qué pudo haber hecho Burak para dejar a Neslihan así? Las posibilidades son muchas y muy entretenidas de especular. Podría ser algo relacionado con un cumplido inesperado y muy sincero. Imaginen a Burak con esa mirada intensa que lo caracteriza, diciéndole algo a Neslihan sobre su actuación, sobre su belleza, o quizás un recuerdo divertido de alguna escena particularmente desafiante que compartieron. A veces, un elogio genuino y dicho en el momento justo puede desarmar a cualquiera. Quizás Burak le recordó un momento cómico del rodaje que Neslihan había olvidado, o le hizo una observación astuta sobre su desarrollo como actriz, algo que la tomó por sorpresa y la hizo reflexionar profundamente. Otra posibilidad es que Burak haya hecho una broma muy ingeniosa o un comentario sarcástico, pero con ese toque de humor que solo Burak sabe darle, que sacara una carcajada de Neslihan, pero tan repentina y efusiva que la dejara temporalmente muda. O tal vez, en un evento público en medio de preguntas sobre su relación profesional o incluso personal, Burak haya respondido de una manera tan inesperada y diplomática, pero a la vez tan perspicaz, que Neslihan se quedara sin palabras, asombrada por su agudeza. Podríamos también estar ante una anécdota detrás de cámaras. A menudo los momentos más memorables suceden cuando las cámaras no están grabando. Quizás Burak compartió una historia personal muy conmovedora o inspiradora con Neslihan, algo que la impactó profundamente y la dejó reflexionando. O pensando en el ámbito más profesional, quizás Burak le hizo una propuesta de un nuevo proyecto, o le contó una idea para una futura colaboración que a Neslihan le pareció brillante y emocionante, y ante la magnitud de la oportunidad, se quedó sin aliento por un momento. En el mundo del espectáculo, las interacciones entre actores pueden ser muy privadas, pero a veces, un pequeño indicio, una mirada captada por una cámara, o un comentario de un tercero puede dar pie a estas historias. Y este titular es un claro ejemplo de cómo la imaginación del público puede volar. Lo que es seguro es que esta situación, sea lo que sea, debió ser un momento de genuina conexión entre dos colegas que compartieron una experiencia muy intensa y exitosa. Recordemos que Burak Özçivit es conocido por su carisma y su presencia imponente. Cuando él habla, uno tiende a escuchar. Y si a eso le sumamos su talento y la admiración que Neslihan, indudablemente, profesa por su trabajo y su persona, es fácil imaginar un escenario donde él pueda decir algo que la sorprenda. No debemos olvidar que ambos son profesionales consumados, y aunque trabajaron juntos, cada uno ha seguido su propio camino y ha continuado cosechando éxitos.
Por lo tanto, este encuentro o esta interacción podría haber sido en un evento de premiación, en una gala benéfica, o incluso en un encuentro casual. Las redes sociales, como siempre, han sido un caldo de cultivo para las teorías. Los fans han analizado cada gesto, cada palabra, buscando pistas. Algunos especulan que podría haber sido un comentario sobre la maternidad de Neslihan, a quien admiran por cómo ha sabido compaginar su carrera con su vida familiar. Otros sugieren que quizás Burak le dio un consejo sobre una escena difícil en alguno de sus proyectos actuales. Y no faltan quienes, con su habitual entusiasmo, sueñan con una futura colaboración, un regreso de Kemal y Nihan en una nueva historia, y que este momento sea un guiño a esa posibilidad. La belleza de estos momentos, aunque misteriosos, es que nos recuerdan la humanidad detrás de los ídolos. Son personas reales con sus propias reacciones, sus sorpresas y sus momentos de admiración mutua. La profesionalidad y el respeto que se han profesado siempre Burak y Neslihan son notables, y este titular, lejos de generar polémica negativa, parece haber sido recibido con curiosidad y una chispa de diversión por parte de la comunidad de fans. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión sin tener los detalles exactos? Precisamente la fuerza de estos titulares está en su capacidad de evocar imágenes y sensaciones. La imagen de Neslihan Atagul, conocida por su serenidad y su gracia, quedando sin palabras, es en sí misma un evento digno de atención. Nos hace pensar en la profundidad de la conexión humana, en la sorpresa que puede generar una interacción sincera, y en el impacto que una persona puede tener sobre otra. En definitiva, el titular Burak Ozceğit deja a Neslihan Atagul sin palabras, nos invita a imaginar un momento de genuina reacción, un instante en el que una figura tan consolidada como Neslihan es sorprendida por algo que Burak, con su particular estilo y carisma, ha dicho o hecho. Ya sea un cumplido sincero, una anécdota divertida, una observación perspicaz o incluso una propuesta inesperada, lo que queda es la imagen de una estrella cautivada por las palabras o las acciones de otro. Y esta intriga, precisamente, es lo que mantiene vivo el interés en estas figuras y en sus trayectorias. Para concluir, hemos explorado las posibles razones detrás de este intrigante titular. Hemos recordado la icónica relación de Burak y Neslihan en Kara Sevda, y cómo esa química en pantalla ha mantenido a los fans conectados con ellos. Hemos especulado sobre los motivos que pudieron llevar a Neslihan a quedarse sin palabras, desde un cumplido sincero hasta una broma ingeniosa o una profunda reflexión. Lo importante es que este tipo de momentos, aunque a veces misteriosos, nos muestran la humanidad de las estrellas que admiramos y la conexión que puede surgir entre compañeros de profesión. Nos recuerdan que detrás de los personajes y las cámaras, hay personas reales con sus propias emociones y reacciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta especulación y de la reflexión sobre este peculiar momento entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagul. Me encantaría saber qué opinan ustedes, ¿cuáles creen que fueron las razones por las que Neslihan se quedó sin palabras? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, siempre es un placer leerlos y debatir. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos que también son fans de estos actores y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.